salió. Hola, hola, bienvenidos a nuestro último programa de nuestra primera temporada en Clases de Emergencia. Última clase que vamos a tener hablando de estos primeros 100 días de cuarentena, de estado de catástrofe, y tenemos algunas cosillas bien entretenidas, pero antes de eso voy a presentar a cada uno de nuestros panelistas, ¿cierto? Por aquí arribita, ¿cierto? Ahí está nuestro queridísimo Juan Tirado, maravilloso, espléndido. Aquí al ladito arriba mío, ahí sí es que se ve, está nuestro compañerito Cristian Rodríguez, que hoy día va a estar en la sección de noticias. Y aquí, junto a mí, es que es para, no sé si a la derecha o a la izquierda, como se ve invertido, está Alonso Castillo, ¿verdad? Quien hoy día nos va a estar aportando en la clase. Nos falta un integrante, pero se va a integrar en un ratito más, ¿verdad? Que es la Cote, que siempre está conmigo acompañando, ¿verdad? Y ella se va a incorporar en unos minutitos más, ¿ya? Además de eso, tenemos a Camilo en la nota Floria, como ha sido la tónica estos últimos 2 lunes, ¿ya? Pero ahí se incorporó la Cote. Ahora sí, aquí abajito. Antes de comenzar esta sección tan interesante de este último programa sobre estos primeros 100 días, sobre lo que ha pasado en el acontecer nacional, voy a enunciar algunas cosillas que pueden ser útiles para lo que viene más adelante, ¿cierto? Entonces, el día 19 de marzo a las 0 horas, el gobierno de Sebastián Piñera daba por iniciado el estado de catástrofe para Chile, luego de darse a conocer los primeros casos de COVID-19 en la zona, en el sur de nuestro país. Desde este día han pasado más de 100 días de soledad, donde un Estado gobernado por la derecha tradicional chilena, desde su prepotencia y soberbia, han hecho oídos sordos a las demandas de los diferentes actores sociales, como es la Mesa Social para combatir el COVID-19, las sugerencias de la comunidad científica y de diversos especialistas, incluyendo al Colegio de Médicos. Si bien el contexto de crisis en que nos encontramos no fue esperable por nadie, y hemos aprendido sobre la marcha, no hay duda que la seguidilla de decisiones tomadas por el exministro Jaime Mañalich y el gobierno asesino de Sebastián Piñera responden a intereses económicos por sobre la vida de hoy miles de ciudadanos y ciudadanas chilenas que se encuentran en este estrecho país al final del mundo. Las migajas que nos han entregado como sus cajas de miseria, donde la dignidad secundaria, las movilizaciones por hambre de la población más vulnerada de nuestro país y la vuelta a las ollas comunes son respuestas a las ineficientes políticas públicas que hoy se hacen por parte de quienes se encuentran en el poder. Durante semanas se negaron a una renta mínima acusando falta de recursos económicos, pero luego de sentarse a cocinar un acuerdo con 3 partidos de la oposición, terminaron cediendo a esto. Nos deja como enseñanza que existen recursos, pero que desde la élite política prefieren ser un aporte a las grandes empresas chilenas antes que alimentar a quienes sustentan en base a explotación laboral a Chile. Hoy, los medios de comunicación independientes son los únicos aliados para mostrar la verdad, dejando al descubierto las mentiras que muchos ya habíamos enunciado hace semanas. Con un saldo de más de 5.000 muertos, los sectores fascistas despiden como héroe patrio al asesino Jaime Mañalich, acusando sacrificio cuando existen miles de chilenos y chilenas que deben salir a trabajar exponiendo sus vidas por su arrogancia y soberbia. Llega a tomar esta cartera un defensor incansable de las malas prácticas de este gobierno, Enrique París, quien con un tono más bajo y una frágil masculinidad parece ser una inmolación por la derecha chilena. Pero este no es el único cambio que ha tenido esta silla musical de los ministerios, quienes prefieren mantener cuotas del oficialismo antes de poner a personas más preparadas para estos cargos, como es el caso del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, donde aún no tenemos ministra, donde nuestras autoridades han puesto a personajes que van en contra de todo movimiento y lucha feminista. O el caso del Ministerio de Ciencias, donde el actual ministro falta la ética al respaldar datos falsos, poniendo en jaque a la comunidad científica y a todo lo que nosotros consideramos relevante. Todo esto y otros elementos más profundos vamos a verlo hoy día en nuestra sección de noticias y nuestra clase, ¿ya? Vamos a partir entonces con nuestra sección de noticias, que hoy día va a estar a cargo de Cote y Cristian, y vamos a ver esas jugosas noticias que nos va a traer la semana.
Así es, tal como lo menciona Marité. Fue paradójico la lección de noticias de esta semana porque nos costó bastante. Creo que fue una semana con hartos acontecimientos, de hecho, hartos hitos importantes de lo que implica este gobierno. Inicialmente nosotros creímos por un nivel de importancia también y cómo ha afectado transversalmente a la sociedad. Elegir el tema de las cajas de miseria, que nosotros incluso elaboramos una infografía con clases de emergencia sobre un poquito esta entrega de mercaderías que se generó para una ayuda, medida que no estuvo exenta de polémicas debido a ciertas situaciones que se filtraron. Así que con la idea, Cristian, un poquito vamos a tocar este tema, vamos a profundizar también en ciertos errores que han ocurrido y partiendo un poquito acá con este título que le colocamos, ¿es un aprovechamiento político o aporte real? Para indicar un poquito como antecedentes, se eligió como una medida el ayudar a las familias de una forma más concreta y el gobierno escogió repartir 2,5 millones de mercadería y elementos esenciales. La compra de estos elementos obviamente estuvo a cargo de ellos. También hubieron bastantes políticas con respecto a la toma de decisiones de esto y también un poquito en la forma y en la actitud que lo realizaron, más o menos indicando que esto prácticamente era un acto de caridad y generosidad. Por otro lado, también indicar que hubieron críticas un poco con la entrega, varios comunas se retrasaron, en el bosque hubo un recorte de 5.000 cajas, en específico no habían razones, es un proceso bastante caótico en sí, y también podemos ver un poquito que esta crítica a la cobertura y a la lentitud que se hizo de entrega afectó de cierto modo, porque si vimos ahí en varios acontecimientos, incluso hubieron ciertos revuelos por este famoso hambre en ciertas comunas, que fueron bastante reprimidas, entendiendo que la gente solo exige lo básico. Frente a eso, no sé si Juan avanzas un poquito más la diapositiva para ver la siguiente. Frente a eso nos surgió un poquito con el Cristian ver de qué manera ellos han implementado soluciones, que obviamente siempre se valora cuando estamos en momentos de crisis, pero ¿dónde está la autocrítica a la gestión? Las cajas no estuvieron bien entregadas, no hay reactivación de economía en las pymes, la compra de estos elementos esenciales tampoco fue del todo transparente, una política bien particular de este gobierno, que siempre hay problemas con los datos, con la información. Acá no sé qué te parece, Cristian, un poquito ver el gasto y la magnitud. De hecho, tenemos unas infografías por ahí que en un tiempo hicimos del gasto que involucraba estas cajas, incluso como la PSU, la evaluación docente, el CIMSE, muchas veces son gastos innecesarios en estos contextos. No sé qué te parece un poquito la gestión que ha ocurrido durante este tiempo, durante este gobierno. Sí, efectivamente, Cote, o sea, hay que entender de que desde el inicio esta política de entrega de cajas de alimentos fue fuertemente cuestionada en su parecer. Y de hecho, si nosotros vemos hacia más al fondo del asunto, hay que entender de que dentro del manejo político hay un elemento que no se desconoce mucho y que saltó, por lo menos acá en la región de Coquimbo salió a la luz luego de la reunión que tuvo la intendenta de la región con los alcaldes, con los 15 alcaldes de la comuna, en donde se explica de que las cajas a nivel regional salen del presupuesto que maneja cada región. Entonces, acá lo que nosotros tenemos es que también hay que hacer visible que esta entrega de alimentos eh, no vienen necesariamente de una política de Estado a nivel nacional, sino que también responden a un desmedro en las finanzas regionales. Por ende, esta política de asistencialismo, o sea, la compra de caja a nivel de las regiones también involucra la baja de proyectos que son en beneficio del desarrollo de la región y que se van a ver fuertemente influenciadas por tener que obtener mediante una orden del Poder Central de la compra de cajas, que además no llegan al 100% de la población que se requiere, por lo menos para asegurar un mínimo de estabilidad o un mínimo de bienestar social. O sea, estamos hablando de que además es una política muy reduccionista. Y hoy día vemos que en la digamos,
en la realidad o en terreno, de que efectivamente no están siendo bien entregadas y además no están llegando a la población que sí lo requiere. Yo creo que lo particular de esto, tal como tú lo mencionabas, este existencialismo que no lo vemos viendo desde ahora, es una dinámica que ha adoptado en el tiempo y como una decisión. Y las proporciones de estos gastos que involucran y realmente si son realmente un apoyo a la familia. Nosotros anteriormente con clases de emergencia habíamos hecho un poquito y habíamos cuantificado estos valores, tal como ustedes lo ven ahí en las imágenes, más o menos cómo son las proporciones del gasto y de qué manera realmente si están contextualizadas. Yo creo que un factor también importante a considerar también es la forma en que realizan esta entrega. Vimos un poquito por ahí los dichos de Benito Baranda, un poco criticando estas medidas, no porque estemos en contra de que se entreguen, por si acaso, sino que es en la forma, es esta burla, el sacarse fotografía. Más adelante vamos a instructivo que nos va a mencionar Cristian, que fue bastante polémico en la forma, y entender que al fin y al cabo todas estas medidas, el modelo no se toca, sigue exactamente igual. Si bien acá indican que este gasto, como se hizo por mayoría, resultó ser un poco más económico, pero hubieron incluso varios alcaldes que daban opciones de reactivar la economía circular, darle un mayor potencial a las pymes, potenciar acá lo que es la industria chilena, que al fin y al cabo esas medidas hay que apostar. La pandemia ya llegó, no se va a ir, venimos de un estallido social del año pasado, seguimos viendo estos momentos un poco incómodos y populistas, sacando ahí una fotografía con 30 personas, una caja, llega a ser un poco incluso hasta molesto para las personas que nos vemos o algunos que se ven involucrados. Nosotros tenemos estudiantes que se encuentran en condiciones, a veces, muchas veces ni siquiera pueden estudiar por hambre. Entonces creo que a veces llama un poquito para pensar de qué manera estas medidas como tan parche muchas veces no son soluciones, sino que siguen siendo más de lo mismo. Me voy a tomar un poquito de la idea que hace poquito instauró don Francisco de este Chile ayuda a Chile, que es lo mismo que sucede con Teletón. La idea es que, claro, ayudan en el instante, pero realmente son las soluciones que necesitan las familias. Estas entregas que realizan el gobierno y que plantea, ¿realmente están adecuadas al contexto? No sé, ¿y qué opinas tú, Cristian? O sea, efectivamente no hay o sea, no es una medida que se adecua al contexto y tampoco es una medida que sea 100% eficiente. Como decías tú, acá el tema no es estar en contra del reparto de cajas de alimentos. Entonces, sería muy inhumano decirlo de nuestra parte. El tema es el enfoque, el que se da y el cómo se da esta medida. Entonces, efectivamente, o sea, hay que reforzar de que acá esta política de asistencialismo no, como dices tú, no toca el modelo y además es importante el cómo se da entendiendo de que, o sea, hay un discurso que se da, por ejemplo, en las últimas cadenas nacionales que hace Piñera en sostener de que hay que reactivar la economía, hay que ayudar a las pequeñas y grandes empresas, y cuando se da la oportunidad, por último, así como ya, si vais a entregar cajas, ya, entreguemos, o sea, ¿pero a quién se las vamos a comprar? El tema es que estas cajas se licitan y se las ganan los grandes consorcios, que ya habíamos, como en clase anterior habíamos hablado de quién se la había ganado esto, los dueños de las grandes cadenas de supermercados en Chile y América Latina, y aquí no hay una política de ayudar a las pequeñas y grandes empresas, y por eso es esencial lo que dice Benito Baranda al decir así como, no, ¿por qué a mí no me pasan por qué no me depositan por último en mi cuenta RUT? Yo voy a comprar el negocio de la esquina, estoy ayudando y estoy colaborando con la economía de la persona que trabaja a pocas cuadras de mi casa, ¿cierto? Y ahí sí estaríamos hablando de una política que vaya en el bien común. Pero al final fue todo lo contrario, o sea, y además después cuando se sabe a través de la filtración del instructivo, ¿cierto?, de la Intendencia del Ñuble, de cómo había que entregar estas cajas, y claro, ahí nos damos cuenta así como compadre, hay como prácticamente darle las gracias al presidente Piñera por la caja que hoy recibimos, donde se nos da a entender el cómo tiene que ser la toma fotográfica al momento de entregar las cajas, si estamos adelante de un escenario como dantesco que nos permita hacer como una política o mostrarnos muy cercanos a la gente, tenemos que sacar tal fotografía de este modo,
donde salgan, donde ¿cómo se centre en el beneficio, en los rostros de estas familias que lo carecen. O sea, es verdaderamente jugar con la pobreza, jugar con las necesidades, jugar con las consecuencias que ha traído esta pandemia. Y eso es inhumano, verdaderamente inhumano. O sea, y no debiese haber quedado en lo que quedó, como en un cambio en la hoja de Word de esta política, y que salga una ministra diciendo que es mi responsabilidad y se acabó el tema. Eso no debiese haber quedado ahí. O sea, no es posible que esa haya sido solo la respuesta. Se me olvidó revisar el instructivo. Ese instructivo salió por órganos del poder central que después se repartió a las regiones. O sea, hay múltiples de revisión y múltiples personas que revisan eso. Entonces acá estamos claramente bajo una intencionalidad directa de salir a mostrar una solidaridad mediante el marketing, ¿no? Y siguen repitiendo la misma lógica, que cuando cometen un error piden disculpas y bajan un poquito el perfil, cambian el lenguaje y acá no ocurre nada. Que igual hay que tomar en cuenta que son hechos que son graves. El llegar y pedir disculpas por este populismo, siendo que hay gente que de verdad no tiene que comer, es un precedente que a veces uno no lo entiende, entendiendo que muchas veces son niños los que están en casas y una necesidad mayor al tener hambre. Entonces igual es un precedente entender esta actitud a veces un poquito de bajar el perfil a todo, como sigamos y acá no ocurrió nada. Sí, efectivamente, o sea, y de hecho ahora hay que tener mucha atención también. Pues hace poquitos días Monkever decía que era probable que se viniera una segunda caja para la entrega, pero estamos viendo hoy día que no fue una decisión real, que no fue una decisión eficiente, que no fue una decisión que vaya acorde a las verdaderas necesidades de la población. O sea, si no aprendimos con esta, yo no sé de verdad cuál es el futuro de lo que tenemos hoy día. Así como hoy día, después de 100 días de pandemia, han habido ciertos cambios. Reales o eficientes no lo sabemos, pero pareciera que no. Por ejemplo, la renuncia de un ministro de la cual ya se le estaba pidiendo ya que se saliera. Y que más encima se sale en el momento justo, porque se sale así como cual mártir, cual personaje inmolado, con temas de tendencia en redes sociales de chiste, como el gracias Big Boss o gracias señor Mañalich, y cómo se llama, y vemos, ojalá, que lo que venga de aquí en adelante, con los cambios de metodología, que pareciera ser que no son reales cambios de metodología, con el cambio de un ministro que está encargado de manejar el tema sanitario, por lo menos nos dé esperanza, así como aunque sea lo único que no perdamos, nos dé esperanza de que el manejo desde las políticas estatales sea un manejo eficiente y sea un manejo real. A mí no me sirve, y creo que a nosotros no nos sirve, que el gran cambio haya sido de que se den los informes de pie y ahora se den en un panel cual matinal de los años 80, donde todos están en una mesita diciendo cuántos son los fallecidos y cuántos son los contagiados. Si ese es el real cambio, en realidad no hemos entendido nada, ¿no? Y ojalá los errores que se han cometido en estos 100 días nos sirvan para que en esta nueva fase de tiempo hagamos las cosas de manera real y eficiente. Exacto, yo creo que todo lo que ha ocurrido en estos 8 programas que llevamos de clase de emergencia, hemos visto la realidad de distintas perspectivas. Yo creo que acá lo importante es que yo creo que todos estamos en desacuerdo con la forma de hacer política. Yo creo que eso es un hecho, tal como lo mencionaba Cristian recién. Ojalá esto sea un indicio de que realmente sean cambios verdaderos, pero también es invitarlo a que hay que cambiar la forma de hacer política, hay que ser mayormente partícipe de estos procesos. Ya no nos sirve solo con quedarnos callados y omitir información y acá no opinar, porque estamos viendo que los principales afectados estamos siendo nosotros. ¿Nos están protegiendo? No. ¿Pedimos soluciones? Sí. ¿A veces las damos? Sí. Esta postura del gobierno de negarse constantemente a hablar con los expertos, a hablar con los involucrados en las áreas, en educación y salud, ocurre bastante.
Yo creo que esto que ojalá marque un indicio que agarremos la política para nosotros, desde la gente. Tenemos una instancia en este famoso plebiscito que todavía no está asegurado, pero hay que apostar a que se realice, que aunque esté mal hecho, la política tiene que ser desde nosotros. Y yo creo que eso es lo que hay que apostar y un poco lo que buscamos con esta plataforma de clases de emergencia. Dar Sí, información también ser una herramienta, al fin y al cabo. sí, efectivamente, y como para cerrar, hay indicios de que el verdadero cambio no se logró, pero tenemos algo a favor, que es que la ciudadanía está mucho más empoderada. ¿Quisiéramos que fuese más? Sí, y lo vamos a lograr, pero está mucho más empoderada, o sea, esta coincidencia, que no es coincidencia de que la renuncia del ministro a mediodía y la firma de un acuerdo 12 horas después, un acuerdo con los ex partidos de la concertación, en realidad eso para mí es una coincidencia, pero la ciudadanía no entendió muy bien de que en política todo lo sucio que podamos imaginar se puede dar y eso es lo que no se está logrando hacer gracias a que en la ciudadanía hay un empoderamiento mucho más real y mucho más político. Efectivamente, gracias chiquillo. En realidad, nada más que decir que agradecerles también por la instancia. O sea, lo que ha pasado durante estos primeros 100 días, más de 100 días ya llevamos, es inaceptable. Y esperamos que la ciudadanía, que nosotros mismos, seamos quienes nos vayamos empoderando de nuestro rol. Bueno, ahora a continuación vamos a pasar a una parte que es la nota Floria, que la hace Camilo Rojas, que él no puede encontrarse con nosotros, pero siempre nos manda su notita. Y aquí va a responder una pregunta que hace mucho tiempo un comentario hizo el exministro Jaime Mañalich, ¿verdad? Donde él dice, bueno, ¿qué pasa si el virus se volviera una buena persona? ¿Qué va a pasar si es que el virus se vuelve una buena persona? A esto va a dar una respuesta a Camilo. Si efectivamente el virus es capaz de volverse de buena persona, ¿podemos esperar eso? Entre 1716 y 1718, Mary Montagu, aristócrata británica, se encontraba en la ciudad de Constantinopla junto a Wortley Montagu, embajador británico ante el Imperio Turco. Mary, quien había sido autodidacta durante su niñez, no perdería la oportunidad para investigar sobre la vida de un país ajeno. Además, su general clase le abrieron puertas que permanecían tradicionalmente cerradas para los viajeros masculinos. Y como suele ser propio de los indirectos sabios, Mary fue dejando registro de sus observaciones y aventuras en una rica obra epistolar. Dentro de sus escritos, deja nota una práctica curiosa observada en los otomanos. Ellos solían tomar pus de las ampollas propias de la viruela y la introducían en personas sanas, escarbando en la piel de brazos y piernas. Así, lograban que desarrollaran casos de viruela más leves que aquellos de los cuales originalmente se extrajo la muestra. Esta práctica llamó la atención de Mary porque su hermano murió de viruela en 1713. Ella misma la contrajo y aunque logró recuperarse en 1715, quedó con secuelas en su rostro. Ahora, por supuesto, los hermanos Montagu no fueron los únicos en sufrir de esta enfermedad. De hecho, hay registros de ella en momias egipcias y hoy sabemos que era causada por el variolavirus. No se consideró erradicada sino hasta 1980, luego de una intensa campaña de vacunación por parte de la Organización Mundial de la Salud, que fue promovida por la Unión Soviética. Cabe preguntarse entonces, ¿por qué después de 2000 años el variolavirus, que alcanzaba una tasa de mortalidad del 30%, no se volvió buena persona? Para responderla, hay que recurrir a la evolución y a la genética. El material genético de los seres vivos es el ADN, es decir, ese es el manual de instrucciones sobre cómo construir el organismo, desde el color de la piel hasta los tipos sanguíneos. Y por lo tanto es distinto para todos los individuos, aunque se mantienen los esquemas generales. Además, sabemos que por selección natural, aquellos individuos que tienen un manual que se ajusta mejor al contexto tendrán más probabilidades de dejar descendencia y por lo tanto pasar copias de su manual. Ahora, estas copias no son exactamente iguales. Existen mecanismos que generan variaciones, cambios y modificaciones no intencionadas producto del azar que dan origen a nuevos manuales de instrucciones, aunque relacionados al original. Uno de estos mecanismos son las mutaciones, que pueden tener efecto o no en las instrucciones. Sería como cambiar las letras y puntuaciones de las palabras de nuestro manual. Algunos cambios no tendrán consecuencias. Por ejemplo, agregar o quitar la letra P a psicología no tiene mayor efecto. Sin embargo, no es lo mismo escribir hola sin H que hola con H, aunque en este caso también hubo una variación de solamente una letra. Los manuales de ADN suelen ser muy estables, no sufren cambios con facilidad, por lo que se mantienen relativamente constantes a lo largo de las generaciones. Y el variolavirus posee uno de estos, un manual de ADN.
Sin embargo, hay algunos manuales que son especialmente inestables, los de ARN, propios de los retrovirus, un tipo especial al que pertenecen el VIH y el SARS-CoV-2, el virus que produce la COVID-19. En estos manuales hay un constante cambio de letras, tildes e incluso palabras enteras, de tal manera que es muy probable que en pocas generaciones las instrucciones nuevas sean muy distintas del texto original. Para terminar, te propongo un ejercicio que puedes hacer o solamente imaginar. Toma un párrafo de una noticia y cambia palabras de ella al azar. Cuantas más cambies, mejor. ¿Podrías predecir cómo va a quedar? Probablemente no. ¿Podría quedar un texto mejor? Sí. ¿Podría quedar un texto peor? También. Entonces, ¿un virus podría volverse buena persona? Tal vez. ¿Podría volverse una peor? Ciertamente que sí. Hasta la próxima nota, Florida. Genial, esa fue la nota florida de Camila, ¿verdad? Nos deja como respuesta que en realidad efectivamente hay una probabilidad muy, muy pequeña, muy, muy remota de la cual ningún político debiese acogerse para establecer que puede existir una bondad en un virus, ¿cierto? Voy a leer a continuación algunos comentarios, pero antes les voy a recordar que tienen que ir comentando abajo en la transmisión para participar del sorteo del libro que esta semana es La Mujer Rota de Simone de Beauvoir, un libro maravilloso, un libro muy bonito, que tiene 3 secciones muy interesantes y que es muy, muy bueno poder ir formándonos. Nos dice Álvaro Arroyo, no podemos esperar nada de este actual gobierno, solo que se termine luego y ojalá anticipadamente. Efectivamente, no podemos esperar nada de este actual gobierno. Ya nos hemos dado cuenta que la única forma en que nosotros tenemos de poder surgir es entre nosotros mismos. Este gobierno no podemos esperar nada, ojalá esperemos que este gobierno se termine luego. Y como ahí también dice Álvaro, solo está la gente y las comunidades. Las comunidades y el pueblo organizado son quienes damos soluciones reales a los conflictos. Nos dice también Alexis Bravo que acá queda claro que no les importa la dignidad de la gente, sino que tener beneficios políticos para las próximas elecciones. Siempre se empiezan a coartar las elecciones antes de tiempo. Al parecer, se requiere de esto, parece una propaganda política, como lo hace el señor Lavín con su reality y con su paseo por los matinales, más que una ayuda realmente y el poder mantenernos vivos en el fondo, ¿ya? Ya hemos visto entonces que las políticas públicas de estos primeros 100 días han sido ineficientes, el manejo de este gobierno ha sido ineficiente, como dijo el señor París y el señor Mañalich, este manejo de la crisis sanitaria es responsabilidad de Sebastián Piñera, del presidente, él es quien maneja la crisis, así lo dijeron, yo estoy agarrándome de sus propias palabras y por lo tanto los voy a dejar a continuación con nuestra clase magistral de nuestros 2 compañeritos, Juanito y Alonso, quienes nos van a hablar de estos 100 días de soledad. Gracias, Marité, por esa introducción. ¿Por qué le quisimos poner este título, Alonso, a esta clase de hoy? Claro, en la obra Cien años de soledad, Macondo también se ve afectado por una pandemia, ¿ya? Pero no es una pandemia del coronavirus, sino que es la pandemia del insomnio, ¿ya? Lo interesante de todo esto es que Macondo y nuestro querido amigo Aureliano Buendía logran superar la pandemia, ¿ya? Logran superar la pandemia del insomnio y finalmente, ¿no es cierto?, el pueblo de Macondo se reconstruye a partir de eso y vuelve a florecer. Entonces, hoy día, a más de 100 días del inicio de la pandemia en Chile, vale la pena preguntarse y evaluar también, ¿no es cierto? ¿Evaluar qué? Evaluar con qué propósito, con qué sentido, ¿no es cierto? Somos profesores, siempre la evaluación tiene un porqué, tiene un sentido. Cristian y Cote y Marité en su introducción, ¿no es cierto?, colocaban muchos elementos sobre el tapete, sobre aquellos elementos que se han hecho mal, ¿no es cierto?, aquellos elementos que es necesario corregir, y quizás es necesario para que esa evaluación sea en conjunta, es decir, entre nosotros que estamos haciendo clase de emergencia, pero también con los y las que nos escuchan, sería importante ir haciendo un recorrido de esto. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en la clase de hoy día es justamente ir pasando, ¿no es cierto?, por las distintas etapas de la gestión de Mañalich y también, ¿no es cierto?, por ende, por la gestión del actual gobierno, cómo se fue tratando la pandemia y los resultados desastrosos que tenemos hasta el día de hoy. Finalmente Chile, y voy a ser como bien sincero con esto,
sin lugar a dudas, Chile tenía las mejores condiciones en el contexto del Cono Sur para enfrentar la pandemia, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Las mejores condiciones dentro del contexto a nivel sistema de salud, las mejores condiciones de contexto a nivel de estabilidad económica, las mejores condiciones del contexto a nivel de masificación y transmisión, y aún así fue un total y completo fracaso. Entonces, finalmente, cuando uno ve el caso Brasil, o ve el caso argentino, o ve el caso ecuatoriano, uno puede explicar que las condiciones de base eran favorables para el fracaso. Es decir, el fracaso era mucho más esperable que algo funcionara bien. En el caso chileno, era esperable algo bueno. En el caso chileno era esperable que la pandemia se controlara con relativa facilidad. ¿Por qué es un fracaso? Y eso es lo que vamos a reconstruir, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ir reconstruyendo con Juan. Entonces, lo que quisimos hacer fue rescatar frases, ¿cierto? O oraciones dentro de los discursos que emitía Mañalich, tanto en los comunicados de prensa, en las pocas entrevistas que daba, sobre el desarrollo de esta pandemia. Y lo vamos a hacer de manera cronológica. Entonces, acá tenemos, ¿cierto? Una de las primeras referencias a esta pandemia, que la encontramos ya a finales de enero. Todavía en verano, todavía no teníamos ningún caso en Chile, en donde se declara lo siguiente. Creemos que es posible que haya algunos casos aislados en un futuro próximo en Chile. No estimamos probable una gran epidemia durante estos meses, pero son hipótesis de trabajo. Si esto se escapa de control en el mundo, efectivamente tenemos que pensar que va a ser un problema relevante para nuestro sistema de salud. Es muy interesante lo que ofrece aquí el ex ministro de Salud, ¿cierto? Porque da cuenta de la conciencia global de esta pandemia. Es decir, lo que iba a pasar en Chile era totalmente previsible, viendo lo que estaba ocurriendo en otros lados, ¿cierto? De Asia, de Europa, en donde esta pandemia llegó primero, ¿cierto? El desarrollo de este virus y cómo este virus también afectó directamente a los sistemas de salud. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá, se sabía de antes lo que iba a ocurrir, ya se podía prever. Los modelos indicaban, ¿cierto?, el desarrollo de esta enfermedad, obviamente con ciertas discrepancias ya, dado que no estaba toda la información en su momento disponible. Por lo tanto, aquí lo que nosotros estamos viendo a un ministro que estaba consciente de esto. Sí, yo creo que finalmente, sí, yo creo que finalmente la palabra como que genera, yo creo que el debate es el tema de la conciencia o no con respecto a la condición del coronavirus y su propagación a nivel global. Yo siento que Mañalich y Piñera, en ese sentido, vieron en el coronavirus no una posibilidad de amenaza, sino que vieron una oportunidad de triunfo. Y yo creo que eso inició una política que fue nefasta para el desarrollo de Chile. Finalmente, yo creo que tanto Piñera como Mañalich vieron en la pandemia de COVID-19 una posibilidad de legitimarse post-octubre. Y yo creo que eso es lo interesante de entender de esta frase, de esta cuña. Finalmente, Mañalich le baja el perfil diciendo, ojo, esto se puede expandir, esto puede llegar, va a colocar a prueba el sistema de salud chileno, y es justamente lo que vamos a salir triunfadores, vamos a ser aquellos que dirigimos, ¿no es cierto?, el sistema de salud. Finalmente, yo creo que la gestación de la política pública de Mañalich y Piñera siempre estuvo marcado con un roce de triunfalismo, de esta es la posibilidad de legitimar al gobierno, esta es la posibilidad de pasar a la historia, ¿no es cierto?, como los salvadores de Chile. Quizás, ¿no es cierto?, era la posibilidad de Piñera de pasar como al presidente que daba paso a un proceso constituyente, y a su vez también, ¿no es cierto?, al presidente que salvaba a Chile de una pandemia junto a sus ministros. Eso yo creo que era el discurso original, yo creo que esa era la idea de Piñera, yo creo que esa era la idea de Mañalich, yo creo que eso era lo que estaba en sus cabezas rondando en enero. Finalmente, esta posibilidad no es una posibilidad, la pandemia no es una posibilidad de fracaso, sino que es una oportunidad de triunfo que permita legitimar al gobierno de Chile, en este caso a Piñera y a Mañalich, contra una pandemia que está derrotando al mundo completo. Y yo creo que de ahí partió todo mal. Era crónica de una muerte anunciada, como crónica de una muerte anunciada, perfectamente. Sí, y es súper complejo como finalmente como ministro o presidente, yo creo, te vas a plantear en esas lógicas triunfalistas previas a. Es como que entras a la cancha creyendo que ganaste el partido.
Sí. Tenemos después, ¿cierto? Un mes, febrero, vacaciones, ¿cierto? Nos desaparecemos un ratito mientras está quedando la cagada y de repente aparece marzo con el siguiente comentario. Alonso. Y si llegamos, no podemos impedirlo. No sé qué dice ahí, sorry. Esto se transforma en una pandemia de inmensa agresividad en el mundo. Podemos dar la seguridad que nuestra ciudadanía, que hay recursos que puede tratarse y que van a tener todos los medios para salir adelante en este desafío sanitario que no sé qué dice al final. ¿Qué enfrentamos hoy en día? Eso lo dijo el 3 de marzo. Sí, yo creo que aquí se inicia también una segunda pata de la política de Mañalich. Yo creo que Mañalich cometió dos grandes errores durante su gestión y que llevan a Chile a tener el primer puesto en muchos rankings a nivel internacional con respecto al COVID-19. Eso es lo siguiente. Por un lado, lo que enuncié anteriormente, ¿no es cierto? Esta lógica de que se ve en el COVID-19 una posibilidad de triunfo, una posibilidad de legitimización del gobierno, pero en segundo lugar, el problema de Mañalich es que intentó tratar la pandemia única y exclusivamente desde la lógica como hospitalaria. Es decir, la pandemia se soluciona con más camas, con más ventiladores, colocando, ¿no es cierto?, mayores recursos para los hospitales, pero no teniendo nunca en consideración la importancia de la educación, la importancia de la información y sobre todo, apunto a esto, la experiencia internacional había demostrado que en aquellos países donde las autoridades estaban deslegitimizadas, la pandemia se había esparcido con mayor agudeza. El caso italiano, el caso francés, son ejemplos europeos que demostraban cuando las autoridades no tienen legitimidad, el discurso de protección, de no salir de sus casas y todo lo demás, pierde sentido. En el caso chileno, finalmente, no es solamente que el presidente no tenga legitimidad, sino que todas las autoridades a cargo de la pandemia carecían de la misma. Es decir, el Congreso, el Poder Judicial, el Presidente de la República, la Policía, la PDI, los cuerpos militares, la Iglesia Católica, ¿ya? Por ende, básicamente los discursos de cuidado que venían de esas autoridades no hacían eco en una población porque simplemente no escuchaban ninguna palabra que viniese de allí. Entonces, Mañalich fracasa, yo creo, por un sentido triunfalista previa, en segundo lugar, por colocar todas sus cartuchos, ¿no es cierto?, toda su munición dentro de esta lógica hospitalaria, no haciendo atención a que el contexto que tenía Chile era un contexto de no legitimidad de ningún discurso público de las autoridades existentes. Sí, recordemos que esto también lo expresaba el Colegio Médico cuando en la primera minuta que revelaron, que hicieron pública para poder colaborar, ¿cierto?, con el ministerio y con el país, en otras palabras, expresaba claramente lo que tú estás diciendo. Yo desconocía, por ejemplo, la fuente de que efectivamente esto estaba pasando en otros países, ¿cierto? Pero también podemos darnos cuenta que era una información que estaba ahí, que estaba en los manos. Por lo tanto, era una información clave con la cual pudieron haber tratado, ¿cierto?, esta pandemia. Avancemos ya a mediados de marzo, y este día, el 20 de marzo, es donde se manda hartas frases que son para el bronce, y seleccionamos acá la siguiente. Dice, el daño que se produce con la cuarentena es mucho mayor que el beneficio que se busca. Tenemos ancianos que viven solos, que dependen de una persona que los va a alimentar al día, que no va a poder ir. Va a haber un acaparamiento masivo de productos que no van a estar disponibles para los que tienen menos dinero. Va a haber especulación. Entonces es una cosa de consecuencias tremendas. Es insensato, es innecesario. Es aquí cuando, teniendo toda la información internacional, teniendo los datos duros sobre la mesa, los que se escondieron también, es donde se declara la posición del gobierno al no generar esta cuarentena. Podemos ver claramente de que aquí hay una intención de proteger la economía, de proteger el flujo de mercancías, de proteger el dinero de las transacciones en las distintas normas o en las distintas acciones de día a día, más que proteger la salud global de la población. En este día también, Mañalich se tiró la frase, ¿cierto?, que recién la analizaba el Camino en la nota Florida, que hace referencias a qué pasa si el virus muta o se transforma en buena persona. ¿Ya? Si bien en este caso la frase tenía una intención de expresar un punto en manera didáctica, podemos ver de que lamentablemente, dadas las condiciones y dado también al contexto en el cual estaba inserto, no tuvo una mayor aceptación. Sí, yo creo que aquí finalmente en esta frase del 20 de marzo ya demarcaba un poco el fracaso del modelo chileno con respecto a esto. Me refiero a la política, ¿no es cierto?, de control de la pandemia. De aquí se marca un tercer punto
de la política del gobierno. Y este tercer punto del gobierno, uno, el triunfalismo, dos, ¿no es cierto?, esta lógica excesivamente hospitalaria de la pandemia, y el tercero tiene que ver con que justamente se coloca sobre la mesa la importancia del modelo económico por sobre la vida humana. Si uno lee con detención esa frase que está ahí, se da cuenta, ¿no es cierto?, de que finalmente hay un conocimiento o hay una conciencia de los problemas existentes a partir de la cuarentena, pero que finalmente esos problemas se generan cuando ¿qué? Cuando no hay ninguna o nula intervención del Estado. Finalmente aquí lo que está diciendo Mañalich es que toda política de cuarentena va a estar asociado de forma independiente a la realidad personal de cada individuo y no así bajo ninguna lógica de protección estatal, porque finalmente, como percibís, el control de los recursos, ¿cómo se llama? El control también sobre los precios, ¿no es cierto? La distribución son funciones que el Estado debe asumir en contextos de crisis. Entonces aquí finalmente Mañalich está reconociendo, por un lado, sabemos los efectos negativos de la cuarentena, pero los efectos negativos de la cuarentena implican modificación del mercado, implican una intervención del Estado en la economía. Y como el modelo económico es más importante que la vida de las personas, finalmente la cuarentena se coloca como última opción porque implicaría que el Estado tiene que asumir roles que el modelo no le permite realizar. Y aquí ya desde el 20 de marzo, vuelvo a insistir, vuelve a ser una especie como de efecto en cadena, ¿no es cierto?, un efecto dominó que termina por destruir no solamente toda lógica de legitimidad del gobierno chileno ante esto, sino que también lo que hace es colocar de forma explícita que estamos solos en esto. Sí. ¿Usted la ve? Efectivamente. Y también estaban las herramientas constitucionales para poder actuar. Nosotros ya, puede que lo entendamos, quizás no lo compartimos para nada, el rol cierto subsidiario del Estado, pero bajo cierto estado de excepción, como por ejemplo el que estamos actualmente, se le otorga las facultades al Ejecutivo para poder intervenir directamente en ciertos recursos que son declarados estratégicos o en poder realizar ciertas modificaciones que vayan más allá y que puedan, cierto, beneficiar a la población, pero no se realizan porque van a estar perjudicando, ¿cierto?, al mercado, a la industria, a las farmacias que se coluden, ¿cierto?, a los hoteles que se arriendan. Recordemos que también en este contexto surge esta noticia, Hotel Riesgo, correcto, que se había arrendado, siendo que no habían clases en los colegios, había muchos edificios que son públicos, los cuales no podían utilizarse sin pagar arriendo y sin derivar dineros de las arcas fiscales finalmente a controlar, ¿cierto?, esta pandemia. ¿Qué es lo que ya pasa a fines de marzo? Miren lo que dice acá, y esto es interesante, porque aquí entran otros actores al juego. Dice así: muchos alcaldes no han entendido que la postergación de las elecciones municipales significa también una postergación de la campaña, y están usando de una forma lejana a la ética esta emergencia sanitaria, hablando de poca ética. ¿Cacha? El que fue eliminado, suspendido, rechazado del colegio médico por falta de la ética, para aparecer en distintas partes en un esfuerzo, digámoslo claramente, de campaña. Esto lo dijo ya el Día del Joven Combatiente, ya al fines de marzo. ¿Cuál es el rol que han jugado los alcaldes acá? ¿Cuál es lo que ha ocurrido? Principalmente, ¿cierto? Nosotros debemos comprender acá que hay ciertas decisiones que no se pueden tomar a nivel de gobiernos locales, a gobiernos municipales, sino que son decisiones que se tienen que tomar a nivel administrativo, a nivel ejecutivo, que es el presidente y los ministerios quienes deben tomar estas decisiones. Por lo tanto, los alcaldes estaban muchas veces amarrados de manos para poder realizar acciones. En ciertos casos se veían alcaldes que estaban, de hecho, cortando el tráfico en sus comunas, por ejemplo, que estaban exigiendo directamente al Ejecutivo la implementación de una cuarentena total, ¿ya? Y no esta cuarentena dinámica, estas cosas medias raras, bien a la chilena, que fueron surgiendo, ¿ya? Y es interesante también porque aquí hay una disputa que es netamente una disputa política. ¿En qué consiste esta disputa ahí, Alonso? Yo creo que finalmente lo que ocurría acá, y ya como entrando al cuarto elemento o a la cuarta patita que nos permite entender el fracaso de este gobierno, asumido, ¿no es cierto?, a esta lógica del triunfalismo, esta lógica centrada en el hospitalicismo, creo que no sé cómo será la frase o la palabra,
esta lógica también de la defensa del modelo neoliberal, de aquí vuelve a tener un elemento importante. Como lo anterior viene de la mano, todo agente que me pueda disputar el triunfo político del triunfo sobre la pandemia debe ser descartado. Y eso es lo interesante de esto. Todo aporte económico o ayuda logística que le quite, ¿no es cierto?, heroísmo al gobierno, es entendido como un posible enemigo político o adversario. En ese sentido, las municipalidades son, por llamarlo así, ¿no es cierto?, la primera línea a la hora de entender las demandas y problemáticas a nivel local. De esto se derivó un tema sumamente complejo, creo yo. Ese tema súper complejo fue la centralización de la información. Finalmente, para poder proteger el liderazgo del ministerio, en este caso de Mañalich y Piñera, a la hora de enfrentar la pandemia, lo que se hace es centralizar la información, y esa centralización de información es mantener información reservada. Información que no es entregada a los alcaldes para que los alcaldes no puedan desarrollar una buena gestión, y así los méritos quedan en el gobierno central. Si ese es el manejo político detrás, eso es lo que los alcaldes quejaban. Es como, me pides que haga cosas, pero ¿cómo voy a hacer cosas si no me pasa la información para hacerlo? ¿Qué hago, finalmente? ¿Qué hago con los pocos recursos que tiene y la información que tiene no me la das? ¿Ya? Y eso no es casualidad. Eso corresponde a un modelo político de Mañalich y cómo pensaba la solución de la pandemia. Hay que recordar, por esta fecha, la pandemia todavía estaba controlada, todavía estaba en algunas comunas específicas de Santiago, no alcanzaba la mayoría de edad, por llamarlo así, que tienen en estos momentos, y que finalmente dieron paso al fracaso. Miren, ya pasamos a abril y fíjense lo que dice acá. Tendría que cambiar el virus genéticamente a una variante mucho más agresiva. Es un virus que está teniendo una letalidad en el mundo de 4,4% y nosotros con un 0,4% somos de los países con una de las tasas de letalidad más bajas en el mundo. Yo estoy interesado en terminar vivo esta pega y que nos vaya bien. Parece que a alguien no le fue tan bien, ¿ya? Y esperemos que a Chile le vaya mejor. En este caso nosotros podemos ver o podemos interpretar acá del escaso rigor científico que hay o que había en este ministro que dirigía una de las carteras más grandes y más importantes en esta época de pandemia, que hace referencia directamente al comparar dos cosas que son incomparables. Por un lado, ¿cierto? Tenemos un virus que ya está en pleno desarrollo y que incluso ya estaba declinando en otras partes del mundo, mientras que acá en Chile estaba recién subiendo, estaba recién aumentando los casos de contagio, etcétera. Comparar dos sucesos que no obtienen el mismo tiempo, que no comiencen en el mismo punto, por ejemplo, más allá de un error científico, es un error a la ética. Es un error, ¿cierto?, de que está intencionadamente buscar una respuesta, buscar una salida, ¿cierto?, a esto para convencernos de que estamos bien, de que estamos en las condiciones para vencer esta pandemia y que finalmente somos un país, ¿cierto?, que está súper capacitados para poder realizar esto. Sí, yo creo que aquí lo interesante del punto o de esta cita tiene que ver un poco cómo se coloca sobre el hincapié en este periodo, ya no el tema de la cantidad de contagios, sino que el tema de la muerte, porque finalmente ya el virus se descontroló, está contagiando a personas por ciento todos los días, y de repente ya no pones tu foco o tu cámara en la cantidad de contagios, sino que dicen, bueno, sí, se está contagiando gente, es natural, es normal, pero muere poca gente. Este fin de semana, este domingo, salió la columna, ¿cierto?, de Christian Warner, no sé si la pudieron leer, donde básicamente le da las gracias a Mañalich y dice, sé que por esto me van a linchar en las redes sociales, y acá un poco tomando, como ya hablando personalmente, yo siento que no hay nada que agradecerle a Mañalich, nada que agradecerle a Mañalich, así que estoy totalmente de acuerdo con la columna de Christian Warner, y voy a explicar por qué. No solamente no hay nada que agradecer, sino que hay cosas que enjuiciar. Aquí hay delitos, finalmente. Yo creo que la responsabilidad de Mañalich no puede quedar solamente en esta lógica del fracaso, si es que agradecemos o no, sino que tiene que ver con que aquellas fuerzas de oposición o aquellos organismos o aquellos sectores organizados de la sociedad civil debemos buscar también cómo logramos que Mañalich tenga algún tipo de repercusión, ya sea o política, que no vuelva a ocupar ningún cargo público nunca más, o que tenga algún tipo de pena judicial. No hay absolutamente nada que dar las gracias, sino todo lo contrario, enjuiciar
ya sea en términos políticos o, más importante aún me parece, como bien lo decía Carmen Hertz, en términos judiciales. Son más de 5.000 muertes de chilenos y chilenas durante su gestión y eso no puede quedar impune. Sí, efectivamente. Bueno, termina Juan ahí para terminar la clase. Por un asunto de tiempo nos faltaron unas frases que estaban súper interesantes, como por ejemplo donde se refería directamente del desconocimiento de la pobreza, en donde hablaba directamente en esta descoordinación con los ventiladores. Les recomiendo que puedan revisar un reportaje que está en CIPER, en donde habla un poquito de esta trama de los ventiladores, y acá aparecen ciertas figuras súper oscuras para la política y la economía chilena, nombres como La Roulette, Juan Sutil u otros que han salido en la semana, aparecen, ¿cierto?, en esta historia de cómo llegaron esos ventiladores a Chile. Así que les recomiendo que vean esa cosita. Eso. Efectivamente, chiquillo, como dice Alonso, a Jaime Mañalich y a Sebastián Piñera, no hay nada que agradecerle. Nada. Sus votos de caridad, supuesta caridad, que en realidad no lo es. No hay nada que agradecerle. Voy a dejar una pregunta más reflexiva para que quede en sus cabezas. ¿Será acaso el gobierno de Sebastián Piñera, lo peor que le ha pasado a Chile desde la vuelta a la democracia? Lo voy a dejar ahí como pregunta. Yo creo que hay varios gobiernos que han sido bastante erráticos, pero lo dejaré como pregunta reflexiva. Muchas gracias, chiquillo. Bueno, estos primeros... ¿Hay algo bueno del retorno a la democracia? Buen punto. Bueno, vayamos al fondo. No, esto es como la democracia, la pseudodemocracia. Podemos problematizar. Yo creo que en los siguientes capítulos que vienen, en la siguiente temporada, vamos a hablar específicamente de lo que es democracia y lo que entendemos. Ahí podremos problematizar mucho más respecto al tema. Ahora vamos a revisar algunas de las cosas que hemos hecho en la semana. Nosotros siempre tendemos a mostrar lo que hemos trabajado durante la semana. Lo primero que mostramos esta semana, si es que ahí pueden bajar un poquitito más la pantalla, ¿verdad?, fue el cambio de ministra. No tenemos ministra en realidad nosotras en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, una ministra con valores bastante diferentes a los que nosotros tenemos y apoyamos. Creo que una persona que felicita a una niña de 11 años luego de ser violada por tener un bebé, es una persona que no debería estar en ningún cargo público. Su falta de ética y moralidad es complejísima. Nosotros problematizamos y nos apoyamos y nos acogemos también a que nosotros no tenemos ministra. Y otro de los elementos que subimos esta semana en nuestra plataforma, que es Instagram, fue una nueva serie que vamos a lanzar a partir de lo que pasó con el CPIP, con estas publicaciones que en realidad lo que hacían era demarcar un alto sesgo de género. Nosotros hicimos una serie que se va a llamar Educación y Género, que subimos el primer capítulo, que es Mujeres en la Educación Chilena, que hace un recuento más o menos histórico de cómo las mujeres se han incorporado a la educación chilena. Recordemos que las mujeres hemos sido parte de la educación hace no muchos años, ¿verdad? Hace un par de siglos solamente, y no como los hombres que lo han sido históricamente. Y además esto tiene una carga de élite. Las mujeres que somos de sectores mucho más vulnerables no hemos sido parte de la educación a lo largo de la historia, sino hasta ahora recién. Parte del endeudamiento también tiene que ver en eso. Y las siguientes series van a tratar de educación sexista, qué es lo que significa educación no sexista, cómo vemos en el currículum oculto todos estos elementos de sesgo de género, para que entendamos por qué pedimos nosotros educación no sexista y educación feminista. Y para ir cerrando, si es que aparecen todos en la pantalla, vamos a ir despidiéndonos esta vez. No lo vamos a hacer con recomendaciones propiamente tal, siempre tenemos una recomendación, sino que como es nuestro último programa de clases de emergencia de la primera temporada, vamos a volver probablemente en un par de semanitas más con otras sorpresas, con otros elementos. Vamos a dar algunas palabras al cierre. ¿Ah? No sé si todos y todas. Sí, todos volveremos. No lo sé, no sé, buena por usted, no hable por nadie más. Estamos muy ocupados, cercano a septiembre. Vamos a ver si nos dan permiso. No, clases de emergencia no se deja, pues. Bueno, comienza, Alonso, ya que tiene ganas de hablar. ¿Qué nos puedes decir de estas palabras al cierre?
Sí, pues, bueno, primero que todo, siempre se parte dando las gracias. Las gracias a todos ustedes, pues, chiquillos, chiquillas. Son colegas, y más que colegas, son todos amigos muy cercanos y queridos. Nos conocemos hace años, así que iniciar esta aventura con ustedes, que iniciamos en las calles y hoy día lo llevamos a plataforma virtual, ha sido un placer cada uno de los lunes. Y en segundo lugar, hacer un llamado, ¿no es cierto? Hacer un llamado a que finalmente a democratizar el conocimiento, hacer un llamado a todos los colegas, a todas las personas que han tenido acceso a la educación superior, a entender que ese privilegio tiene un fin, y esa función es ayudar al prójimo, ayudar al otro, ¿no es cierto? Y que se vienen tiempos complejos, se vienen tiempos difíciles, y lo que nos estamos disputando no son una década, sino que el siglo completo. ¿Cómo va a ser Chile en el siglo XXI? No es sino el resultante de este año, así que se abra la grande Alameda, ¿no? Ciclo largo, ciclo corto. Juanito, ¿qué nos tiene para decir? No la haré. Muy igual feliz y agradecido de poder trabajar, de poder tener otro proyecto más con ustedes, son un equipo muy bacán, y poder quizás terminar con la reflexión de un capítulo súper bueno de Los Simpsons que se llama Al filo del panfleto, o Noticias engañosas, llegó en algunos países, que es el capítulo en donde el señor Burns se apropia de todos los medios de comunicación, excepto del periódico de Elisa, y hace todo lo posible para apropiarse de este periódico. Y finalmente, ¿cierto?, lo que logra, boicotearlo, ¿cierto?, hace todo lo posible para que ella no siga, y finalmente lo que Elisa logra es que todas las demás ciudadanos y ciudadanas de Springfield logran crear sus propios medios de comunicación, y logran, ¿cierto?, empezar a tirar sus propios panfletos, sus propias revistas, y finalmente, ¿cierto?, eso es lo que nosotros también nos proponemos con este espacio. Nosotros queremos que todas y todos se puedan empoderar y que puedan ser partícipes de esta historia, y de que esta historia la vamos a construir todas y todos, ¿cierto? Y que finalmente hay cosas o hay poderes que van mucho más allá de nosotros muchas veces, y que de alguna manera tenemos que ocupar todas estas trincheras comunicacionales para poder luchar contra ello y para poder finalmente superar el neoliberalismo reinante. Excelente, muchas gracias por la reflexión, Juanito. María José Coté, ¿qué nos tienes por decir? Primero que todo, así es, agradecerle a ustedes, chiquillos, un agrado trabajar. Venimos del año pasado en pleno estallido social, ahora cambiamos la modalidad por la contingencia, pero genial trabajar con ustedes, y un llamado también a la gente que se tome ciertos espacios. A veces no es necesario hacer cosas tan grandes, democraticemos los espacios, compartamos el conocimiento, podemos avanzar, podemos hacer muchas cosas, pero es una construcción de todos y todas. Y yo creo que esa es la invitación, que es lo que nosotros apostamos como educadores. Al fin y al cabo, y agradecido a todos los que nos vieron en este tiempo, y se viene una segunda temporada. Ahí veremos. Muchas gracias, Cristiancillo. ¿Qué nos tienes para cerrar? Dos cositas. Primero, agradecer a ustedes y a todos los que nos han acompañado semana a semana en esta aventura cibernética, por llamarla de una u otra manera, y dejar solo el mensaje de estar siempre, no perder la capacidad de asombro, y estar siempre alerta. No todo es, o sea, si ya las cifras que nos dan todos los días, y más en estos últimos días, desde un set de televisión como material de los años 80, no es todo lo que pasa en Chile, sino que también hay marcos legales y regulatorios que se están dando, y que hay que estar siempre alerta de lo que está pasando, sobre todo los proyectos que tienen que ver con el bienestar social, los niños y la salud mental. Así que ojalá nos volvamos a ver todos y todas los que estamos acá en unas semanitas más, y atentos con las redes sociales, que no solamente tenemos estas transmisiones, sino que seguiremos compartiendo nuevas sorpresas en la semana y las venideras. Muchas gracias. Bueno, yo puedo cerrar rapidito por el tiempo. Bueno, reitero también los agradecimientos a compartir el espacio con ustedes, chiquillos. Y podría decir solamente para cerrar, que nos queda un minuto, ahí yo lo veo, antes que me rete el Juan, estamos en los 58. Efectivamente, no podemos quedarnos sin ver lo que pasa a nuestro alrededor. Estemos atentos a lo que pasa, escuchemos, leamos y generemos nuestra propia opinión. Democraticemos el conocimiento, todo lo que nosotros sabemos se puede transmitir, y reitero lo que dice Cristian, queden atentos a nuestras redes, vamos a ir subiendo la serie de educación y género, que está muy buena, muy bonita, y recuerden que vamos a sortear la mujer rota, todavía pueden ir a comentar a Instagram para que se lo puedan ganar. Así que ahora sí, me despido de este último programa.
que estuvo maravilloso. Muchos besos, saludos, cariños, sí. Instrúyete, organízate y lucha. Así que, adiósito, adiósito. Venceremos.